La sumisión es más importante que las obras. Si uno desea servir a Elohim, debe someterse a la autoridad, porque la sumisión es más importante que las obras. Aun si David hubiera puesto todo el reino en orden, si no se hubiera sometido a la autoridad de Elohim, no le habría valido de nada y habría estado en la misma condición que Saúl. En el Tanaj, Saúl no destruyó lo mejor de las ovejas y del ganado, como vimos, y lo preservó para ofrecerlo en sacrificio a Yahweh. Tal acción está en el principio de la rebelión, igual que la acción de Judas en el Brit Hadashah, que traicionó a la don Yahshua, ¿no es cierto?, por 30 piezas de plata. Los sacrificios no pueden cubrir la rebelión, ¿sí? Si David hubiera querido cumplir el plan y la voluntad de Elohim, podía haber quitado de en medio a Saúl y así habría podido servir a Elohim inmediatamente. Pero él no se atrevió a hacer esto, sino que esperó a que Elohim obrara. Yahweh le había dicho que ya era rey. Sí, lo había ungido como rey. Y ciertamente David ya era rey en el corazón de Yahweh y en la esfera espiritual, ¿no es cierto? Y sin embargo, él no movió un dedo aquí en la esfera material. Tenemos mucho que aprender de esta actitud de David, porque fue una actitud simplemente maravillosa para un ser humano. Si David hubiera querido entonces cumplir la voluntad y el plan de Elohim, podía haberlo quitado del medio inmediatamente. Habría estado sirviendo a Yahweh, siendo su servidor en el mismo instante, pero él estuvo dispuesto a someterse. David solamente cortó la orilla del manto de Saúl y hasta eso hizo, ¿no es cierto?, que su corazón quedara turbado, que se molestara, ¿no es cierto? Su sentir interno fue como el de un creyente que no solo rechaza el homicidio, sino que incluso considera equivocado y parte de la rebelión misma cortar un trozo de la ropa de su rey. La murmuración, el menosprecio y el rencor tal vez no sean un asesinato, ¿no es cierto?, pero sabemos perfectamente que en la interpretación más elevada sí lo son, y son como cortar la ropa del otro, literalmente, y esto proviene de un ruaj de rebelión. ¿Cuántos creyentes reciben un llamado? O sea, son ungidos. Cuando recibimos un llamado, estamos recibiendo una cosa que viene de Yahweh para que la ejecutemos. Y salen a realizarlo contra viento y marea. Si nadie niega que realmente han recibido ese llamamiento, no lo negamos. Pero casi nunca el tiempo del llamado se corresponde con el tiempo de la ejecución del mismo, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Moshe sin ir más lejos. Él ciertamente recibió un llamado, ya que siempre supo desde chico, lo educaron, que había sido maravillosamente salvado y separado, ¿no es cierto? Pero cuando vio la oportunidad, por así decir, solo produjo muerte. Él mató a un egipcio, eso fue lo único que consiguió, y ser expulsado completamente de Egipto, ¿no es cierto? Él tuvo que esperar 40 años más y ser disciplinado hasta ser sumiso y sin tener más confianza en sí mismo para poder ser útil en las manos de Elohim. Así también debemos actuar nosotros. Por mi propia experiencia, yo cuando recibí mi llamamiento también pretendí salir al momento sin preguntar si ya era la hora, y tampoco funcionó. Y también sé que esto le ha sucedido a muchos, pero muchos creyentes, que en el momento que recibieron el llamamiento pensaron que era para el momento. No es mala intención, no se trata de malas intenciones, simplemente de no detenernos y preguntar, ¿es ahora que tengo que salir, no es cierto? Así que yo por mi parte tuve que esperar sus tiempos, y cuando llegaron tuve casi la misma reacción que de Moshe, ¿no es cierto? No sé hablar bien, envía otro. Ese es el momento en el que podemos llegar a ser útiles para Yahweh, cuando ya no tenemos confianza y cuando ya no tenemos demasiadas ganas tampoco, nos parece que ya no estamos como para esas cosas. Necesitamos aprender tantas cosas, a ser sumisos y obedecer, pero sin ser precipitados. Hay que aprender a esperar, porque tampoco podemos negarnos, justamente como hizo Moshe. Dijo, no, yo no puedo mandar a otro hasta que Yahweh se enojó. No podemos hacerlo enojar tampoco. Tenemos que estar preguntándole absolutamente todo, si ahora tenemos que salir o si tenemos que quedarnos. Otro punto es que hay que aprender a respetar la autoridad delegada. Si toda autoridad proviene de Yahweh, no podemos atacarla, aun si Él nos ha dicho que los derrotaremos. David supo esperar a que el propio Yahweh quitara de en medio a Saúl, ¿no es cierto? Saúl, o sea, estaba ocupando el lugar que Yahweh le dijo, vos vas a ocupar ese lugar. Entonces podría haber tomado las cosas en sus manos. Muchos otros lo hubieran hecho, muchos otros de hecho lo han hecho a lo largo de la historia, pero David esperó.
¿sí? Entonces él supo esperar a que Yahweh se ocupara de esas cosas. Ya Moshe atacó a esa autoridad a través del egipcio que mató, ¿no es cierto? Y tuvo que ser quitado él mismo del medio. Probablemente si David hubiera tenido esa reacción, habría tenido que ser quitado del medio hasta que llegara el tiempo correcto, ¿no es cierto? Y de esa manera ser protegido de las consecuencias de sus acciones precipitadas. David conocía en su corazón la autoridad de Elohim. Él fue perseguido por Saúl muchas veces, ¿no es cierto? Ya lo estudiaremos en su momento. Y aún así siempre se sometió a la voluntad y a la autoridad de Elohim. Tanto directamente a Elohim como indirectamente a la delegada. Él consideraba a Saúl como su Adón, su rey, ¿sí? Y el ungido de Yahweh. Esto nos habla de un asunto importante. La sumisión a la autoridad no significa someterse a una persona, sino a la unción depositada sobre esa persona cuando Elohim la estableció como autoridad. Lo que David estaba respetando en todo momento, y no es que respetara a Saúl, al cual él amaba muchísimo también, ¿sí? Lo que él estaba respetando y en todo momento menciona es la unción. Él era el ungido, él estaba respetando por encima de Saúl mismo, pero a través de él, la autoridad de Yahweh, porque Yahweh la había delegado a Saúl. Entonces él sabía que la unción reposaba sobre Saúl porque había sido ungido. Por esto solamente podía estar escapando de él, pero no extender su mano para herirlo, ni hacer absolutamente nada para quitarle lo que Yahweh le había dado. Yahweh debía ocuparse de quitarle eso a su manera. Él decide. Entonces Saúl desobedeció el mandato de Elohim, por lo cual Elohim lo rechazó, pero ese era un asunto entre Saúl y Elohim. No tenía nada que ver con David. David venía para reemplazarlo, ¿no es cierto? Y continuar la labor que Yahweh pretendía que fuera realizada, pero no para ocuparse de quitarlo de en medio.